Bueno, gente, comenzamos con el alineamiento. Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la tensión en el entrecejo. Y realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Disponiendo a la personalidad en actitud invocativa hacia lo divino, entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaskaram, Master.
Namaskaram, Master. Que, ti, que. Namaskaram, Master. Y, que. Namaskaram, Master. N. Namaskaram, Master. C. B. B. Namaskaram, Master. C. B. B. Namaskaram, Master. C. B. B. To your lotus feet.
sintiéndonos un canal de la energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Lentamente, en una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, bienvenidos a todos los que se fueron sumando. Estamos trabajando ya hace un tiempo con este libro de Blavatsky, que tomó de los preceptos de oro, la voz del silencio. Habíamos llegado hasta la estancia 62, creo, en donde
la última lectura se centró sobre todo en el tema de la compasión. Y respecto de este tópico, compartimos bastante información en el grupo. Los que no estén todavía en el grupo de WhatsApp, en el cual trabajamos a lo largo de la semana, los invitamos a que se sumen. Así que bueno, Ale, si te parece, ya podemos empezar con el trabajo de hoy, con la lectura. Bueno, arrancamos entonces. Sí, Seba, leímos hasta el 62, que en realidad fueron dos temas. El principal fue el del dolor en el sendero, que está relacionado con la compasión, como dijiste, y que está relacionado con el amor y con la conciencia de unidad. O sea, porque cuanto más aislados estamos, o sea, cuanto más metidos en la materia, menos conciencia del otro tenemos y menos empatía tenemos, por así decirlo. Cuando vamos avanzando, es como que esa sensibilidad, esa sensación de unidad, de empatía, nos hace ser más sensibles y percibir de manera más profunda ese dolor. Y intentar aliviar ese dolor también, ¿no? De esa manera. Y bueno, y el otro concepto importante, como dijimos, también era convertirse en el sendero, que esta solamente fue una sola estanza, la 58, que también hablamos bastante, pero hablamos bastante el sábado pasado, pero no en el WhatsApp. Y que Ale había mencionado de manera muy pertinente una interpretación, que es como que uno es el maestro y el discípulo al mismo tiempo. Porque se dice que nuestro principal maestro es nuestra propia alma. Entonces, convertirse en el sendero significaría simplemente que la conciencia vaya identificándose con su fuente, con su verdadero ser. Esa conciencia que está por ahora obnubilado o identificada con el no ser. Entonces, de esa manera se puede interpretar lo que es convertirse en el sendero. Pero bueno, vamos ahora entonces a la estanza 63, que sería lo nuevo. Vamos a ver qué nos depara el libro. Mata el deseo, pero si lo matas, ten cuidado que no vuelva a renacer de entre los muertos. Mata el amor a la vida, pero si matas a Tanjha, que no sea por sed de vida eterna, sino para reemplazar lo fugaz con lo perdurable. Vamos a leer lo que dice de Tanjha en el glosario. Tanjha, la voluntad de vivir, el temor a la muerte y el amor a la vida, la fuerza o energía que causa los renacimientos. Bueno, creo que acá se puede abrir un montón de comentarios, ¿no? Ale, Sí, una pregunta te hago. ¿No es bueno leer la próxima sentencia porque después se empieza a hablar sobre la naturaleza? Como que las tres sentencias primeras como que se relacionan, me parece. No sé qué te parece a vos. Sí, de acuerdo. Sí, justo a ver, acá lo tengo separado. Terminamos entonces con la 65 y empezamos a comentar. No desees nada. No te irrites contra el karma ni contra las leyes inmutables de la naturaleza. Solo lucha contra lo personal, lo transitorio, lo evanescente y lo perecedero. Volvé a la 63, así hacemos. Ahí, dejalas, si se ven las tres juntas, mejor. Perfecto. Ale, ¿vos querías comentar algo? Sí. Yo voy a hablar un poco a nivel más general sobre este tema del deseo y seguramente Seba y Ale después van a desmenuzar, como nos tienen acostumbrados, tal vez sentencia tras sentencia. Primero, esto lo voy a dividir en dos comentarios.
que no tienen relación uno con el otro, pero me parece que es importante, porque acá Blavatsky está diciendo que mata el deseo. Se te está entrecortando, Alex. Sabemos que se debe matar el deseo, porque si no el deseo... Hola, ¿no se escucha bien? Se te entrecorta. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora Ahí sí. Sí, Arrancá de vuelta que mejor. se te había cortado. Perfecto. Lo voy a dividir en dos comentarios. Ya, antes de empezar, yo creo que ya sabemos que la palabra mata, de matar el deseo, no es válida en este caso en el esoterismo. Matar es, ya lo dijimos muchas veces, transmutar, sublimar, reemplazar algo inferior por lo superior. Creo que eso quedó claro, me da la sensación, entre todos. Pues ya Seba y Ale lo dijeron y lo explicaron muy bien varias veces. Ahora, con respecto a Blavatsky le está diciendo al alma, que ya está, como que ya venimos leyendo varias veces, que el alma ya ha logrado ciertos logros, que cese todo deseo, que mate todo deseo, es decir, que transmute todo deseo inferior, todo deseo de la personalidad en voluntad, que es la voluntad de lo divino. Eso va a reemplazar al deseo. Pero yo quiero dar, antes de empezar el segundo comentario, mi primer comentario se va a basar en dos ejemplos de que da la sensación de que dos maestros tienen un último deseo que no pueden reemplazar, que no pueden sublimar, y esto no es así. Por ejemplo, todos conocemos o hemos leído tal vez sobre un santo llamado Ramakrishna. Este santo Ramakrishna logró su iluminación, logró la realización espiritual y tenía varios discípulos. Se había casado con una discípula y ambos permanecieron vírgenes célibes para cumplir con una misión. Él tenía su misión, una misión con sus discípulos y una misión a nivel más global. Era un maestro realmente en la India. Pero ¿qué le pasaba a Ramakrishna? Ramakrishna constantemente entraba en samadhi, entraba en éxtasis. Y eso era un problema realmente para él, porque al entrar constantemente en samadhi, no podía ejercer realmente su función de instructor, de maestro. ¿Qué tuvo que hacer él? Él tuvo que, nos dicen los libros, tuvo que crearse un deseo, un apego. Ese apego era a los dulces. ¿Para qué? Para que ese apego lo retuviera en la conciencia ordinaria y no se vaya a la supraconciencia. Entonces muchas veces venían personas a ver a Ramakrishna y se sorprendían porque él veían que no había cesado el último deseo, uno de los últimos deseos de ser un maestro espiritual. En ese caso, no era que él tenía un deseo, sino que a veces pasa porque cada maestro es su mundo aparte. Él había creado un deseo, había creado un apego en él, que era el apego a los dulces, justamente para retenerlo en la conciencia ordinaria, para poder cumplir una función. Esto es este maestro. Y hay otro, y también tenemos la historia de otro maestro, que se cuenta que en un ashram había un maestro ya realizado que tenía muchos discípulos. Y entre esos discípulos había uno que fumaba. Pero no sorprendía mucho porque era un discípulo y estaba en el sendero espiritual y todos creían que con el paso del tiempo iba a abandonar el cigarrillo, ese deseo, ese apego. Fueron pasando los años, él avanzaba espiritualmente y todos se sorprendían con discípulos porque él seguía fumando. Llega un momento que el maestro dice, pasaron muchos años y el maestro dice, mañana va a haber una gran celebración, estén preparados. Llegó el día de la celebración y el maestro dijo, bueno, hoy celebramos la iluminación de este discípulo. Todos felices, suponían que ya había dejado de fumar. Bueno, cuando terminó la celebración, vieron a este ya discípulo consagrado maestro que estaba fumando un cigarrillo. Al día siguiente, todos los condiscípulos estaban todos realmente muy sorprendidos, porque cómo se había llegado un maestro y tenía
y seguía con ese apego a ese deseo, aparentemente. Entonces fueron a ver al maestro de Ashram, un hombre realizado, y le consultaron cuál era este problema. Entonces el maestro del Ashram, sonriendo, en paz interior, dijo: hoy a la mañana, bien tempranito, me levanté y fui a pedalear por los campos. Empecé a pedalear con mi bicicleta y en un momento dejé de pedalear. Y la bicicleta siguió todavía funcionando durante un tiempito más hasta que se frenó. De la misma forma que al dejar, dijo el maestro, de la misma forma que al dejar de pedalear, la bicicleta por la fuerza de ese pedaleo siguió funcionando un poquito más, de la misma forma, a veces, dice, cuando uno llega a la iluminación, todavía, por más que haya dejado de generar la causa de los apegos, todavía el efecto del apego puede vivir, para durar un tiempito más, hasta que se frene. Entonces ahí tenemos que este maestro, durante un tiempo más, por la fuerza de esa causa que él había generado, aunque haya terminado de generar esa causa, todavía seguía con ese efecto, iba a durar un poquito más. Entonces vemos que a veces la vida de los maestros nos enseñan que hay que discernir y que no creamos que los maestros tienen deseos. En el caso del primer maestro, él generó un deseo artificial simplemente, y en el segundo caso simplemente era un efecto que en cualquier momento se iba a terminar. Esto como una breve introducción. Dice todo deseo. ¿Y quién desea en nosotros? El cuerpo físico desea, porque tiene un elemental que anima este cuerpo físico y tiene deseos. El cuerpo emocional desea, porque tiene un elemental que anima este cuerpo, que siente deseos de vivir. El cuerpo mental también desea. Inclusive cuando se integra, se alinean los tres cuerpos y se integran, surgen todavía los deseos de la personalidad. O sea que cuando está diciendo Blavatsky cesa con todo deseo, se tiene en cuenta que el ser humano es una estructura muy difícil realmente de sublimar. Inclusive, ¿qué dijo Buda? La vida es sufrimiento. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? Es el deseo. Entonces, hay que transmutar los deseos, hay que cesar los deseos de los tres cuerpos y de la personalidad. Inclusive cuando el discípulo, que ya vimos en las clases pasadas, en los sábados pasados, va introduciéndose al plano mental abstracto, va introduciéndose inclusive en el plano búdico, va avanzando. Hay una ley que dice que cuando el árbol es más frondoso, las raíces son más profundas. ¿Qué quiere decir? Que a medida que mis cualidades, mis virtudes, mis aptitudes en el sentido espiritual van creciendo, también en potencia van creciendo de la misma manera sus opuestos. Entonces, de ahí vemos que van surgiendo en el sendero, por más que uno esté avanzado, deseos del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental. A medida que uno va avanzando, se va encontrando en el sendero, se va encontrando que van surgiendo a la luz deseos que no fueron consumados en vidas pasadas, placeres que no fueron satisfechos en vidas pasadas, experiencias que fueron marchitas en vidas pasadas, no lograron la plenitud. Y todo eso ha quedado en los niveles más profundos de la mente. Están ocultas, agazapadas, pero vivas. Están esperando realmente, nuevamente, introducirse en la vida del discípulo. Esos deseos quieren satisfacerse. Entonces, el discípulo tiene la opción de satisfacerlos y volver a la vida material, o cesar esos deseos transmutándolos, sublimándolos. ¿Y cuáles son los deseos del cuerpo físico? Las tres tentaciones de Jesús, una vez que Jesús fue bautizado, recuerdan, fue bautizado por Juan el Bautista, se va, el Espíritu se dice que se lo lleva al desierto, y ahí tiene tres tentaciones. Cada una de las tentaciones son los deseos de un discípulo avanzado que empieza a tener en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Los deseos
del cuerpo físico se lo llama el deseo del estómago, simbólicamente. Los del cuerpo emocional, deseos del corazón, del cuerpo mental, los deseos de la cabeza. Tal es así que en la primera tentación de Jesús, que es la primera, que es la tentación que todo discípulo va a tener en sus cuerpos físicos, se dice que el Espíritu se lo llevó al desierto, él ayunó durante 40 días y después lo tentó, convierte las piedras en pan. Es decir, que eso es algo simbólico, por eso se llama las piedras en pan, como que la única tentación sería el apetito físico. Por eso se lo llama las tentaciones del estómago. No. ¿Cuáles son las tentaciones del cuerpo físico? Él estaba en ayuno durante 40 días. ¿Qué quiere decir? Que él estaba en un estado de samadhi. Sus 5 sentidos estaban absorbidos en los 5 sentidos, se encontraban alimentados por los sonidos sutiles, las fragancias espirituales, por los colores. Cuando hablo de colores, sonidos sutiles, son significados, experiencias, vivencias dentro de la sabiduría de su propio corazón. El elemental del cuerpo físico quiere vivir. Al estar Jesús en ayuno, es decir, en 40 días con los 5 sentidos absorbidos en el mundo interior, el elemental está a punto, realmente, el elemental del cuerpo físico está a punto de ser expulsado del cuerpo físico, está a punto de ser reemplazado por un deva. Y el elemental del cuerpo físico no quiere morir, quiere seguir viviendo. Entonces lo tienta para que él vuelva a la conciencia normal y los 5 sentidos recuperen las percepciones habituales de la conciencia ordinaria. Esas, a nivel de percepciones, serían las vibraciones que van a provocar atracción de la personalidad. En un momento se dice que la personalidad no quiera vivir, es el deseo de la personalidad, y la personalidad quiere vivir. Y una forma que quiere vivir es a través del cuerpo físico, teniendo el elemental del cuerpo físico vivo. Entonces, la primera tentación es la tentación del cuerpo físico, el deseo del cuerpo físico impulsa a Jesús a volver a la conciencia ordinaria, a través de los 5 sentidos. ¿Cuáles son los deseos del cuerpo? Eso es por el cuerpo físico. Los deseos del cuerpo emocional. Podemos hablar de los deseos del cuerpo que hay que cesar. Los deseos del cuerpo emocional que hay que cesar, podemos hablar de los cuerpos astral, inferior, medio y superior. Con respecto a los deseos que le vienen al discípulo, inferiores son deseos sexuales, deseos, pasiones sexuales, deseos insatisfechos que han quedado en encarnaciones anteriores sobre ese tema, que vienen realmente de forma desenfrenada. Por eso se dice, muchos místicos, después de tener experiencias sublimes, experiencias en la supraconciencia, cuando han regresado a la conciencia ordinaria, han dicho que han tenido realmente deseos sexuales muy fuertes y han caído en depresión porque no lo podían superar. Los deseos del plano astral, los deseos astrales intermedios, es el deseo propio del plano astral, del cuerpo astral, que es amar y ser amado. ¿Qué le pasó al rey David? ¿Recuerdan? Él, en un momento a pesar de que era un ser muy avanzado, tuvo celos, porque la mujer que él amaba tenía un pretendiente que era un hombre, y él sucumbió a eso y mandó a este hombre que era aspirante a tener a esa mujer, lo mandó a una batalla para que muriese. O sea, así como aparecen deseos sexuales desenfrenados en muchos místicos, también aparecen esos deseos de amar y ser amado, propios del cuerpo astral, y uno puede caer en celos, en sentimientos de venganza, etc. Y los deseos a nivel superior, que está en la tentación de Jesús. Se dice que el diablo, o sea, las fuerzas diabólicas, simbólicas en uno mismo, se dice que lo llevaron a la ciudad santa, y desde ahí, a la altura del templo, le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, tírate y los ángeles te recogerán. Es decir, ¿qué significa? ¿Cómo se traduce? Dicen ciertos maestros. Significa que todo discípulo espiritual, todo místico, ocultista, piensa que por ser un ser avanzado es el favorito de Dios. Y al ser el favorito de Dios se puede lanzar a cualquier empresa. Total, él va a ser protegido. Y eso no es así, porque el discípulo tiene que respetar las leyes del alma. Si no respeta las leyes del alma, por más que sea un ser muy avanzado, va a sucumbir a esas leyes. Y la tercera tentación es la del cuerpo mental. ¿Cuál es
siempre se dice el último escollo que tiene que salvar. ¿Cuál es el último deseo que tiene que cesar? Es el deseo del orgullo. Por eso se dice que el diablo lo llevó a la altura de una montaña y le presentó todos los reinos y le dijo, si me adoras, todo será tuyo. Es decir, el discípulo espiritual avanzado ha logrado un intelecto muy desarrollado. Ha logrado ser un genio, un talentoso en todo aspecto prácticamente de su vida. Y se cree superior, se cree que todo lo que ha hecho lo ha hecho él. Pero en verdad, todo lo que ha hecho, lo ha hecho el Dios interior que mora en él. Y él tiene que reconocer con humildad que no fue él, que no es él el exitoso, que no es él el que hace todos los méritos, el que acierta en sus decisiones, sino que él tiene que dejar a la voluntad de Dios que opera a través de él. Estas son tentaciones o deseos del cuerpo físico, del cuerpo emocional y del cuerpo mental, que son los que decían el hombre que hay que tratar de cesar. Bueno, eso es mi interpretación, algo distinto. Seguramente Sebastián y Alejandro van a ser más precisos en la sentencia de Blavatsky. Ale, ¿querés comentar algo vos primero? Si querés, adelante, Seba. Adelante vos. Como bien dijo Ale, cuando destaca Blavatsky, mata el deseo, no tiene que ver con la represión ni con la lucha, porque así generamos más tensiones y de la resistencia, entonces no solo alimentamos ese deseo, sino que además nos desvitalizamos y caemos en todo tipo de restricciones, después nos enojamos porque no podemos hacer, porque nos enojamos, es decir, primero queremos hacer una cosa, la reprimimos, como no nos sale, nos enojamos porque eso no nos sale, entonces entramos en una cadena, en una secuencia de restricción tras restricción, y el deseo, eso de lo cual queremos desprendernos, se alimenta. Entonces, el matar significa, como bien dijo Ale, sublimar, no es ni reprimir, ni inhibir, ni rechazar, tampoco justificar. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque suele decirse, sobre todo en la tradición budista, de que el deseo es condicionante y es el causal de la reencarnación. Y esto hay que entenderlo desde otras perspectivas, me parece también. Entonces, somos guerreros espirituales, digamos, el iniciado es un guerrero espiritual, nosotros somos aspirantes, el discípulo es un guerrero espiritual, entonces desde ahí, desde esa concepción, se utiliza la figura de matar, ¿no? El deseo es el aspecto voluntad encarnado en la personalidad. O sea, la voluntad divina, cuando se restringe a la personalidad, se convierte, por decirlo de un modo, en deseo. Por lo tanto, es motor de la vida. La otra vez lo hablamos, del psicoanálisis, es lo que nos motiva y nos impulsa y nos hace levantar. O sea, no se trata de volvernos apáticos, inertes, ni caer en la desidia, ¿no? Sino entender este deseo como esa sed infinita por cosas mundanas. Porque nos dice, si lo matas, ten cuidado que no vuelva a renacer. Porque nosotros podemos creer que superamos alguna etapa, sentirnos, entre comillas, caer en el orgullo de creer que dimos un paso adelante, que somos especiales o que estamos progresando. Y primero darse cuenta que no se trata de un progreso de la personalidad, sino en todo caso es la vida en nosotros que empieza a despertar y a madurar. Y después, en la medida que a veces nos creemos que conseguimos alguna meta, dimos algún paso importante en el sendero, no nos damos cuenta que a veces, de manera latente, a modo de semilla, esa emoción, ese anhelo, esa avidez sigue estando, y que cuando encuentre tierra fértil nuevamente va a florecer. Entonces, por eso se dice, ten cuidado que no vuelva a renacer entre los muertos. O sea, por eso se nos sugiere estar muy atentos y desde la luz de la conciencia, quemar esas semillas kármicas, quemar esos sankaras, para que una vez, cuando la semilla está quemada, no pueda volver a florecer, a germinar. Entonces, es a través de la luz de la conciencia, en esa atenta observancia, que podemos quemar los deseos inferiores
porque ya el hecho de observarlos implica una sublimación. ¿Se entiende? O sea, es la energía que se reposiciona en otro nivel, en el nivel de mayor atención, mayor presencia. Entonces, ese deseo por las cosas mundanas que hace que nuestros sentidos se exterioricen hacia la materia, al concentrarse esa fuerza en la atención, es el deseo inferior sublimado por la presencia. La cualidad, a mi criterio, más importante de la conciencia es esa posibilidad de vivir en el aquí y ahora, en sintetizar salir de la vorágine del tiempo psicológico y sintetizar el pasado, el futuro y el presente en el eterno ahora. Esa conciencia es luz que permite a lo que es temporal, o esa luz lleva a lo temporal a desaparecer. Porque esos deseos por lo mundano tienen que ver con lo temporal. Tienen que ver con lo que tiene comienzo y tiene fin. Por lo tanto, la conciencia que sintetiza el tiempo en sí misma y lo trasciende, quema en esa luz a las pasiones temporales, aquello que está asociado al comienzo, al desarrollo y al fin. Y también está vinculado esta idea con que si nosotros deseamos cosas del mundo, como estas son impermanentes, este mismo deseo va a sucumbir en dolor. Y cuando no cumplimos con lo que deseamos, también vamos a sufrir. E incluso si lo satisfacemos, bien dijimos recién, al ser temporal, no obstante también va a generar un sufrimiento cuando eso temporal desaparezca. Porque a partir del deseo que conduce al apego, el sufrimiento viene como fruto, como natural consecuencia. Entonces, son estas cuestiones que hay que analizar y tener muy en cuenta. Por otro lado, también podemos ver que cuando nosotros cumplimos un deseo, encontramos cierta satisfacción, ¿no? Hay momentáneamente, puede ser por un lapso mayor o menor, cierta satisfacción y sentido de plenitud. Y esto no es porque cumplimos el deseo, sino porque la ausencia de deseo se hizo notar, se exteriorizó. O sea, no es por conseguir lo que se consiguió, sino porque el deseo del cual nos generaba esa insatisfacción desapareció, y entonces en esa ausencia del deseo, la satisfacción, la plenitud, en este caso temporal, se empieza a vislumbrar. Y esto es tan bueno analizando. Entonces no es tanto la satisfacción que se tiene por el conseguir las cosas, sino porque ese deseo que nos generaba insatisfacción menguó. Eso es otra vueltita, me parece también a considerar. Después, lo que en el segundo, en el 64, dice mata el amor a la vida. El amor a la vida en este caso tiene que ver con, de vuelta, el desear cosas temporales. Esta vida está con minúsculas, entonces tiene que ver con la existencia mundana. Si nosotros seguimos sujetos al anhelo por las cosas temporales, esa misma apetencia nos va a traer una y otra vez a ese plano. Entonces, es el plano de la experiencia y es muy válido, pero en algún momento nuestro aprendizaje tiene que superar ese nivel para reconocer la impermanencia de eso, y por lo tanto cualquier apego a lo impermanente, a lo irreal, genera sufrimiento. Tiene que ver, obviamente, como dijimos recién, con una maduración interna. No con una represión ni una inhibición, ¿no? Con una maduración interna que nos permita entender, ser conscientes de que lo temporal es irreal y por lo tanto ir en pos de lo real, como sugiere a los pies del maestro. Ajustar el discernimiento espiritual para que ello ocurra y empezar a trabajar en la transmutación, en esa transferencia de lo inferior por lo superior. Porque no se trata, esto lo explica bien Kumar y también está en el Srimad Bhagavatam. No se trata de matar el deseo y no desear, porque el no querer desear también es un deseo de la personalidad. Sino se trata de sublimarlo a través de apegarse a lo divino. O sea, reemplazar el apego por lo mundano que genera la ilusión de la separatividad, que tiene comienzo y fin, y por lo tanto se nos hace caer en la ilusión, por el apego a lo divino, en donde empezamos a descubrir la base subyacente, la
la síntesis de todo lo que es. Es salir de la ilusión de la multiplicidad y de la dualidad para reconocer la unidad de la vida. Entonces es el apego a la unidad de la vida la que nos va a liberar de la multitud de deseos que todo el tiempo nos están tirando para un lado para el otro, y por eso esa sed y esa insatisfacción continua, que son legión. Ese es otro modo de interpretar cuando a Jesús se le presenta la posibilidad de exorcizar a una persona que vivía, creo que en el cementerio, me parece que era, que estaba poseído supuestamente por muchos demonios, y le pregunta cuál es tu nombre, y le dice legión, porque somos muchos. Bueno, ese deseo, que en su raíz tiene que ver con el yo personal, el rey de los deseos, ¿no? El ego que se siente separado del mundo, pero que florece a través de multitud de apetencias, tiene que trascenderse en un apego por lo superior, por el descubrir la unidad de la vida, en donde ya la separatividad, la ilusión desaparece, que en definitiva es la causal de todos los males. Todo lo de que deseamos, todas las apetencias, toda la dualidad me gusta, no me gusta, ya sea los condicionamientos a nivel emocional, físico, mental, tienen su raíz en la ilusión de la separatividad. Entonces es reemplazando y trabajando por lo real, apegándonos a lo real, que lo irreal pierde existencia, porque en sí mismo, al ser irreal, no tiene existencia válida, salvo lo que nosotros desde la ilusión le generemos. Entonces te dicen, no desees nada, pero no desees nada en el sentido de sublimar el deseo a la unidad, para que lo que es temporal no te llame la atención de manera natural. Es como nosotros, no sé, cuando éramos chicos, tal vez no, perder el chupete, cuando estábamos con el chupete, era como perder todo lo importante de nuestra vida. Y ahora ya eso se trascendió. Bueno, el superar este nivel de apetencias, de caer en la aversión y el apego, yo lo veo como una maduración que hace que no se desee, pero porque ya no se está en ese nivel de la conciencia. O sea, simplemente se superó ese aspecto de la vida, y desde la maduración interior, los deseos por las cosas mundanas no nos significan ninguna movilidad. Obviamente esto no nos moviliza interiormente por eso. Obviamente son niveles muy avanzados, ¿no? Nosotros empezamos a comprenderlo intelectualmente e interiorizarlo, trabajarlo, es el gran desafío, porque sobre todo los deseos, más allá que cada cuerpo, como dijo Ale, se le pueden atribuir ciertas características o apetencias, en realidad sobre todo es el cuerpo emocional el que nos lleva a querer cosas y a rechazar otras. Y ese cuerpo emocional es de las tareas más difíciles que tenemos nosotros por trabajar. De hecho, en la misma vida de Jesús está simbolizada como del nacimiento de él, que es el nacimiento del Cristo interior, hasta su bautismo. El bautismo tiene que ver con el cuerpo emocional, con la purificación de las aguas de las emociones. Pasó 30 años, o sea, la mayor parte de su vida, y los últimos 3 años de su ministerio lo pudo hacer a partir de tener el control sobre ese elemental emocional, superar entonces las tentaciones en el desierto, pero que previo tuvo el dominio sobre el elemento agua. Eso le permitió superar las tentaciones en el desierto, y entonces las próximas iniciaciones, es decir, la tercera, la transfiguración, la cuarta, la crucifixión, la quinta, la resurrección, etcétera, las hizo en un corto tiempo en relación a los 30 años que estuvo de su nacimiento hasta el bautismo, como significando que una vez que ingresamos en el sendero, que nace el Cristo en nosotros, es una tarea ardua la purificación del cuerpo astral, en donde las emociones nos llevan a todo el tiempo estar deseando cosas, y es el campo de batalla que tiene sobre todo el discípulo. Entonces, no se trata de no desear, sino de que ese nivel de conciencia se trascienda a través de una maduración. Para poder hacer eso, tenemos la herramienta de la meditación, que eso nos permite reposicionarnos en un nivel superior, es decir, trabajar en la vertical, y en la medida que conseguimos esa reorientación, naturalmente se da que lo efímero, lo que tiene comienzo, lo que tiene fin, no nos llama la atención, y empezamos a trabajar en pos de lo real, en pos de lo que es atemporal.
Después acá hay otra cosa que destaca, importante, es que conozcamos las leyes. La ley del karma, las leyes inmutables, y como dice en los libros A los pies del maestro, para orientar nuestra vida en función de estas leyes. Entonces se nos sugiere el estudio de las leyes para que el pequeño yo, esa personalidad, se ajuste en función a las leyes de la vida, a las leyes de la naturaleza, y de manera armoniosa empecemos entonces a hacer este traspaso de la conciencia de los niveles inferiores a los superiores. Y bueno, acá vuelvo a destacar esto que la importancia de comprender que todo lo que tiene comienzo tiene fin, es transitorio, es perecedero, por lo tanto irreal, y que hay cosas reales, o hay una esencia real, más que llamarlo cosas, que no está sujeta al deterioro, al cambio, y que esa esencia, según nos enseñan las escrituras y los maestros, es nuestra misma naturaleza profunda, y que en la medida que empecemos a ir en pos de ello, lo inferior naturalmente se sublimará en lo superior, y la ilusión que nos lleva a creernos que somos un cuerpo, a creer que somos una personalidad, que tenemos nombre y forma, y por lo tanto nos conduce a la reencarnación continuamente hasta que eso eventualmente se agota, podrá trascenderse. Una última anécdota, y antes de dejarle a Ale, si quiere comentar algo más. Es algo que es muy bueno lo que planteó Ale, que por un lado algunos maestros utilizan el deseo como para tener un anclaje a tierra y poder cumplir con su trabajo, y no estar todo el tiempo en los planos internos en Samadhi, aunque eso también tiene su servicio y sus efectos en los planos físicos, ¿no? Pero para poder tener esa interacción que a veces su tarea le demanda, más, entre comillas, natural como lo conocemos nosotros, ese deseo le permite ese anclaje a tierra, ¿no? Otra cuestión que dijo Ale muy interesante también es que el deseo tiene una carga de una inercia, ¿no? Es esa bicicleta que sigue andando, es ese motor que cuando lo apagás el auto, igualmente el auto se sigue moviendo. Entonces, esa inercia, por más que nosotros reposicionemos la conciencia, puede ser que en la personalidad se siga recreando, y si nosotros lo jugamos desde esa apariencia limitada, no estamos entendiendo la esencia de la conciencia que ya trascendió ese nivel y que solamente se ven los últimos efectos. Eso tiene que ver con la ley del karma, ¿no? Que se termina de expresar esos últimos efectos. E incluso, aunque haya una tendencia que dure toda una encarnación, mucho más que podría ser un pedalear, y puede ser también en el sentido de, como le pasó a Nisargadatta, o como le pasó, creo que al maestro Ike, con el fumar, que ellos no tengan nada que ver con eso ya. Ellos están en otro plano, y eso es simplemente un hábito de la personalidad, que puede durar toda la encarnación, la bicicleta andando, esa encarnación, pero que no es un condicionante de la conciencia que utiliza ese vehículo. Y otro ejemplo, y este ejemplo que quería dar para terminarlo, es que a veces el cumplir un deseo, que en realidad es reconocer que ese deseo no tenía verdadera significación, nos permite trascender ese último umbral. Lo tenemos con el ejemplo de la Giri Mahasaya, en el libro La autografía de un yogi, cuando su maestro Babaji le precipita, sabiendo Babaji cuáles eran esos sankaras interiores todavía que tenían que quemar a la luz de la conciencia a su discípulo, le precipita en los Himalayas un palacio de oro para que él termine más que de cumplir ese deseo, podríamos entenderlo desde un punto de vista que sí lo cumplió, porque se lo precipitó el maestro, sino más que eso es de reconocer el poco valor que ese deseo tenía, por lo tanto lo irreal que era, y en esa comprensión, en esa conciencia que intensifica su luz, trasciende la multiplicidad de deseos que hablamos antes, que tienen que ver con lo efímero e impermanente. Entonces, el maestro le precipita el palacio de oro, que él tenía como un deseo, como una fantasía inconsciente, tiene la experiencia, reconoce el no verdadero valor de esa experiencia, supera ese nivel de deseo y finalmente termina de purificar su conciencia para hacer su trabajo. Así que es muy interesante todas las cuestiones que involucra esto,
Incluso el deseo de progresar, el deseo de evolucionar, aunque puede ser mejor, entre comillas, que el deseo por adquirir dinero, fama, poder o cumplir los apetitos físicos, que son de vibraciones más lentas, por lo tanto más condicionantes, ese deseo, entre comillas, un poco sublimado de querer progresar en el sendero, también en algún momento debe eliminarse porque es el quién quiere progresar. ¿A dónde se quiere llegar? Si hay un lugar de donde se inicia, un lugar donde una meta a la que cumplir. Estamos también en la ilusión del tiempo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es parte de esa mente egotista que en algún nivel reemplazó lo más burdo por algo más sutil, pero sin embargo sigue estando presa de ese aspecto del deseo de una manera hasta incluso más oculta y sin darse cuenta. Entonces, hay distintas concepciones a considerar y a veces algo burdo es fácil de ver y algo más sutil no lo vemos tan claramente, pero sin embargo también es una cadena de oro, pero en fin, una cadena. Así que hay muchas cosas a tener en cuenta. Seguramente vamos a compartir en la semana más información. No sé si Ale quiere agregar algo más. Sí, la verdad que hablaron bastante completo. Podría agregar unas cositas nomás, pero para ampliar lo que ya dijeron muy bien ustedes dos. Por ejemplo, muy interesante lo que también planteó Ale sobre los deseos en los tres planos, ¿no? En el plano físico, emocional y en el mental. Y justamente lo que tenemos que tener en cuenta es que esos deseos, se nos dice, que justamente son los que nos permiten encarnar al ego, al alma, le permite encarnar y hacer toda la evolución como la estamos haciendo, que es el propósito de la evolución. Sin esos deseos no podríamos encarnar. Y justamente el alma se dice que encarna, porque a su propio nivel tiene relativamente como vibraciones más tenues, sobre todo cuando no está desarrollada. Entonces, como que al necesitar vibraciones más fuertes, encarna. Primero, con la conciencia más en el plano físico. Entonces, satisface o se desarrolla a través de los deseos físicos. Pero posteriormente va percibiendo que los deseos del plano astral son mucho más fuertes que los del físico, entonces la conciencia del alma, a medida que va reencarnando en las artistas en su proceso evolutivo, se va más hacia el plano astral, donde puede vivenciar el ego o el alma vibraciones más fuertes. Y finalmente después también va hacia el plano mental. En el plano mental, por ejemplo, cada uno puede percibir o hacer un ejercicio de autoobservarse y ver cómo funcionan los deseos de cada uno. Por ejemplo, en el plano mental, ahora que estamos estudiando, ¿cuál es uno de los deseos de la mente? Por ejemplo, el saber, el conocimiento, que en su medida está bien, nos permiten evolucionar, pero nos permiten justamente ponernos a estudiar esto que estamos estudiando, si no, no lo haríamos. Sin embargo, se nos dice que en determinado momento, por eso como dijo Seba, esto es para en realidad para ya discípulos avanzados, ni siquiera eso hay que desear. Y siempre, si vemos en el camino de la evolución, cómo es que uno empieza a sublimar los deseos, como dijo Seba. Los empieza a sublimar cuando uno empieza a percibir deseos superiores, más sutiles, que están más cerca del alma, del espíritu, pero que en realidad siguen siendo deseos, pero transitoriamente nos sirven como peldaños, deseo tras deseos, cada vez deseos más sutiles, más refinados, más elevados, nos sirven como peldaños para ir ascendiendo en la escalera evolutiva y finalmente liberarnos de todo deseo, porque acá dice claro, no desees nada. Nada significa ni siquiera desear la vida eterna. O sea, es un momento ya antes de la liberación cuando uno no desea nada, ¿no? O sea, cuando uno ya no necesita reencarnar más, que es un momento ya avanzado en la vida del discípulo. Y ya mencionando a Yogananda, que también lo mencionó Seba, que justamente él decía, concretamente en ese libro de autografía de un yogi,
que él pudo superar sus deseos más inferiores justamente al desarrollar el gusto por lo superior. Ese gusto por lo superior es lo que nos permite de alguna manera sublimar o dejar los deseos más inferiores. Pero vuelvo a repetir, ese gusto por lo superior o ese deseo por lo superior eventualmente también tiene que morir y desaparecer. O sea, ningún deseo al final del camino debe permanecer. Sí, Y de hecho otra, estaba... sí, Perdón. No, si vos terminaba y después te hago la reflexión yo. no, dale, a ver, comentá si vamos, es mejor así. No, estaba pensando que lo que había comentado en un principio, que esa voluntad de la vida una, Kama, a nivel cósmico, es el primer hijo de Dios, ¿no? O sea, es la primera expresión de Dios, quiero decir. Y esto lo dice el Rig Veda y lo dicen también las tradiciones antiguas. O sea, lo que trajo el universo y manifiesto a lo manifiesto es el deseo divino, es que lo llamamos voluntad. Esa voluntad se desvirtúa en nosotros cuando caemos en la separatividad y entonces ahí lo podemos cualificar como deseo. Y el desafío es que ese deseo personal sea nuevamente sublimado en la voluntad divina, para que lo que se expresa a través del instrumento sea solamente la voluntad según el plan. Por eso la gran invocación que invocamos a la voluntad para que se exprese a través del plan o el propósito que los maestros conocen y sirven. Y entonces lo quería relacionar con el libre albedrío. Entonces, en un punto, este deseo y este libre albedrío tiene que trascenderse, porque a veces tampoco somos tan libres, tenemos deseos inconscientes, hacemos cosas que no nos sirven, que no nos suman, y lo hacemos de manera hasta compulsiva. Entonces, nuestro libre albedrío está bastante condicionado. Pero este regalo, que en un punto es el libre albedrío que nos permite, si se quiere, en una medida ir eligiendo y desde ahí entonces tener las experiencias para crecer, tiene que incluso entregarse para que ese último deseo desaparezca y la voluntad nuevamente encuentre un vehículo acorde, coordinado, sin ningún coloreo de la personalidad por el cual entonces expresarse. Entonces, es como ese deseo primigenio, deseo con mayúscula, que en realidad es voluntad, desciende en todos los planos, en el ser humano, que tiene la apariencia de libre albedrío, se expresa como deseo personal y egoísta, hasta ir sublimándolo para después volver a transformarse en que la voluntad encuentre en ese vehículo, al que nosotros vemos como un maestro realizado, una expresión de esa voluntad divina, en donde el propósito encuentre su manifestación. Así que es como un camino también de lo inmanifiesto a lo manifiesto, de lo superior a lo inferior y de lo inferior a lo superior, para eventualmente, una vez cumplido el propósito del universo, volver a lo inmanifiesto. No sé si pudieron seguirme en la secuencia, pero se me había ocurrido eso, ¿no? Está bien, Seba. Pero en bueno, el momento que... sí, adelante. Dale, dale. Dale. Decí. Dale, Elio, adelante. No, iba a decir, en el momento que desaparece el deseo, ¿no desaparecería también el resto de las cualidades, digamos? No desaparecería la voluntad, no desaparecería, o sea, uno ya sería uno con el todo, estaría en el absoluto, ¿no? ¿Cómo lo ven? Pero por eso, si seguimos lo que acabo de comentar, ¿viste? Cuando desaparece el deseo, que lo que es como la voluntad tergiversada y vuelta personal, y desde ahí entonces entramos en las apetencias, no significa que la voluntad divina, el propósito divino, haya desaparecido mientras que haya manifestación, ¿no? En tiempo y espacio hablamos. Entonces, esa manifestación tiene una voluntad, tiene un propósito, tiene una intención, que va a encontrar en ese vehículo que no desea nada para sí separado, un instrumento acorde donde manifestarse. Entonces, el deseo es reemplazado por la voluntad. El libre albedrío, que como dijimos recién, a veces no es tal, pero que se dice que el ser humano tiene, es desestimado para que solamente su voluntad se manifieste. Por eso Jesús decía, hágase tu voluntad y no la mía. Esa es la entrega total de la personalidad a la que la voluntad divina, y encuentre entonces esa voluntad divina, ese impulso que involucra todo el proceso de la manifestación, que tiene todo lo necesario para que esa manifestación cumpla con su plan, en tiempo y espacio encuentre en ese vehículo acorde
su expresión para que plasme su parte del plan, ¿no? Porque el plan involucra a todos los reinos, todos los seres y todos los planos. Pero cuando desaparece el deseo, desaparecería todo, digamos, o uno sería todo. O sea, hasta incluso lo manifestado, lo no manifestado, la voluntad, el poder, o sea, me parece que Pasa que es distinto desaparece la todo. voluntad del deseo. O sea, ¿por qué se dice que, por ejemplo, cuando desaparece el deseo, lo que queda es la voluntad, digamos, de existir? Pero eso es algo, son dos conceptos por ahí, pueden ser diferentes. Primero hay que tener en cuenta que hay distintos niveles de deseo, como venimos diciendo, ¿no? Puede desaparecer un deseo, pero nos queda un deseo superior. Que seguimos trabajando de distinta manera, pero siempre con un deseo cada vez más Sí, sutil. yo por ahí me refería al deseo más cósmico, ¿no? Digamos, Al final, al deseo final, o sea, capaz que también podemos verlo desde el punto de vista, por ejemplo, de los devas, que no es que no tengan deseo, sino que es como que los devas superiores, como que responden automáticamente al propósito, a lo que tienen que hacer. Entonces, es una manera de actuar, podríamos de cierta manera decirlo sin deseo. O sea, sin deseo personal, pero la voluntad, mientras que esté la manifestación, está presente. Entonces, en tiempo y espacio, que a lo que atribuimos el concepto de manifestación, la voluntad está presente en función de un propósito omnipresente. Entonces, cuando desaparece el deseo de la personalidad, queda la voluntad expresando a través de ese instrumento. Ya no deseante por sí, sino como un genuino herramienta de la voluntad. Entonces, la voluntad está presente. La voluntad desaparece cuando entre comillas, cuando el propósito de la manifestación se cumple. Entonces ahí sí, claro, el manifiesto, el momento que se ve esto, Seba, que decís, es cuando Jesús en el monte dice: Padre, no se haga mi voluntad o mi deseo, sino que se haga tu voluntad. O sea, en ese momento Jesús deja de lado todos sus deseos y responde automáticamente a la voluntad, digamos, del Padre o del plan, como uno quiera decir. Digamos que podría resumirse como que desaparecería el deseo de abajo para arriba y se conserva el deseo de arriba para abajo, que sería la voluntad. Tal cual, es como el proceso que habíamos descrito. Primero desaparece uno y después desaparece el otro. Claro, nosotros salimos de la voluntad divina, que es lo que trajo el universo a la manifestación con su propósito y su intención, fue densificándose en los planos hasta que generó la ilusión de la separatividad y cayó en el deseo de la personalidad. Esa personalidad gobernó por muchas vidas, trayéndonos las experiencias de me gusta, no me gusta, el sufrimiento como maestro, hasta eventualmente ir sublimándolo a ese deseo, hasta trascender el deseo de la personalidad, para que esa voluntad primigenia vuelva entonces, sin ningún coloreo ni distorsión, encontrar un vehículo en los planos más densos, que es donde evoluciona el ser humano, el heterofísico, emocional y mental, para manifestarse. Y de ahí entonces seguir su proceso de vuelta al hogar, que es el cumplimiento del propósito divino. Cuando todo el universo, todos los seres regresan de nuevo al hogar, es decir, a su punto de origen, el propósito que se digamos, manifestó a lo largo del tiempo, se cumple. Más allá del tiempo, no hay deseo, no hay voluntad, es simplemente lo absoluto, no se puede hablar ni de creación, ni de no creación, ni de evolución, ni de desarrollo, ni de comienzo, ni de fin. Pero entendiendo desde el punto de vista de la cosmogénesis y la antropogénesis, vemos como la voluntad se detalla en deseo, el destello se sublima en voluntad, y finalmente esa voluntad cumple su propósito. Se va. Sí. Lo que no comparto yo es la afirmación que del deseo de abajo hacia arriba, hacia lo superior, se termina. No. El sendero espiritual es el sendero hacia el, como dice Tolkien, el sendero espiritual es el sendero hacia el infinito. ¿Qué dice Vicente Beltrán Anglada? El deseo, digamos que siempre hay un deseo, lo que pasa es que en una octava inferior se llama deseo y en una octava superior, como bien dijeron ustedes, se llama voluntad. Y la voluntad del espíritu, dice Anglada, es la voluntad de ser y de realizar, siempre. En espacio y tiempo, la voluntad de ser y realizar es eterno. ¿Qué significa? Así como cuál es el ser y realizar el deseo de la semilla de una flor. En lo vertical quiere convertirse la semilla en una flor. Y en lo horizontal, hacer servicio a través de su fragancia, por ejemplo.
¿Qué es lo que sucede? Eso lo trasladamos al ser humano, al discípulo. El discípulo tiene que convertirse en esta etapa, convertirse en un maestro realizado. Mientras tanto va haciendo servicio. Pero después que se convierte en un maestro realizado, surge un nuevo deseo que se llama voluntad, siembra hacia arriba, de convertirse de repente en un maestro, de convertirse en un Chohan, y después en un logos planetario, luego en un logos solar, luego en un logos cósmico. O sea que la voluntad de lo inferior hacia lo superior, ese deseo que se llama voluntad, en espacio y tiempo, siempre es eterno. Por eso el sendero espiritual se dice que es el sendero hacia el infinito. Ahora sí, en un periodo de tiempo, en espacio y tiempo, sí, se termina va de lo inferior a lo superior. Cuando llega maestro, se convierte ese deseo, se transforma en voluntad y hace servicio hacia lo inferior. Pero cuando termina esa etapa, vuelve nuevamente a surgir toda una manifestación en ese espíritu, que le surge un nuevo deseo. En el mundo superior, no sé cómo se llamará, ese nuevo, qué palabra tendrá, ese deseo de alcanzar más cimas espirituales más elevadas. O sea que de lo inferior a lo superior siempre está dentro de uno mismo. De hecho, por eso se habla de infinitos universos, hacia atrás Claro. y hacia adelante. O sea, como que la voluntad aún en lo manifiesto está latente y por eso se despierta un nuevo deseo. Claro, O sea, que es claro, la nueva manifestación. por eso yo empecé diciendo eso, que cuando se acababa el deseo y se acababa la voluntad, en realidad uno ya es todo, ya no hace falta nada. Uno ya es parte de todo. Y cuando pasa eso, seguramente después volverá un nuevo ciclo de manifestación, de voluntad y de deseo, ¿no? Seguramente. Digo yo, teoría, ¿no? Todo es teoría. En tiempo y espacio se nos habla de infinitos universos, por lo tanto, infinitos creadores que traen su propósito, su intención de manifestación, para que eventualmente cumplirán y otro nuevo nivel, en otra vuelta en la espiral, volverá a surgir. Y así se dice que no hay comienzo ni fin. Entonces, desde ese punto de vista también es infinito. La manifestación y la voluntad siempre está presente. Pero desde el punto de vista de lo absoluto, ahí no se habla ni de deseo, ni de voluntad, ni de creación, ni de evolución, ni de manifestación, ni de comienzo, ni fin. Porque por eso es absoluto. Cualquier cambio, cualquier comienzo, cualquier fin, cualquier meta, cualquier inicio, desarrollo y objetivo a cumplir, no tiene sentido en la concepción de lo absoluto, ¿no? Sí, Pero sí, como nosotros bajamos a cosmogénesis, antropogénesis, entonces hablamos aún de la eternidad, pero una eternidad que tiene un comienzo y un fin de actividad y pralaya. O sea, hay una actividad, sigue un pralaya, para volver a una nueva actividad y un pralaya, sí, sin comienzo y sin fin. Pero dentro de un pralaya y un manvantara, sí se le puede hacer como una corte y decir acá comienza, acá en fin, pero eso es ilusorio también, porque ese manvantara, esa voluntad que se cumplió, que cumplió el propósito, en realidad tiene un sinfín hacia atrás de experiencia y va a seguir, como dice Ale, siempre por metas más excelsas. Por eso nosotros pasamos de la conciencia vegetal, mineral, vegetal, animal, humana, la superhumana, y después la logoica, la logos cósmico, lo galáctico, etcétera, etcétera. No hay fin. Siempre una vuelta superior de la espiral. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, Lore. Igual también tenemos un propósito ahora en esta encarnación, ¿no? Sería cuestión de que nos ubiquemos en este tiempo y este espacio. Sí, nos fuimos un ratito para arriba nomás. Sí, por supuesto, todo hay distintos niveles, ¿no? Y el alma, cuando encarna, también es una manifestación, un manvantara, y tiene su propósito en la encarnación. De hecho, todo lo que nos pasa tiene un propósito subyacente. No es azar, hay un aprendizaje ahí y hay algo para sublimar y trascender. Las enfermedades tienen un propósito. Las guerras tienen un propósito, aún lo negativo tiene un propósito oculto que tiene que aprenderse ahí para no repetir el nivel de la experiencia. Así que todo tiene un propósito en distintos niveles. El alma tiene el tikkun, que hablan los cabalísticos, el planeta tiene el tikkun olam, creo que se llama, que es el plan del logos, en donde todos formamos parte, lo mismo el solar y lo mismo el cósmico, y así en cada nivel y desde lo pequeño hasta lo más excelso, todo tiene un propósito, y nuestro deseo, digamos,
también tiene un propósito en nuestra cotidianidad. O sea, todo Claro, tiene tampoco... una razón por ser, una razón de ser, ¿no? Por eso te Perdón, digo que no se trata de matar. Sí. Eso justo la palabra que dijiste vos te quería comentar, bajando un poquito a lo más sencillo, simple de la cotidianidad. Yo en algún momento, supongamos que si yo en terapia hablando, digo, no tengo deseos, voy superando como lo que el apego que uno puede haber tenido a vicios o a deseo hacer servicio, esto y lo otro. Entonces hay un momento donde se plantea que esto también como que es un deseo, o sea, hay algo que te moviliza cada mañana y tiene que haber un vehículo, un propósito, que un deseo a cumplir, así sea servicio, hablar con gente que lo necesite, lo que fuere, porque si no es como que te entregas a la inercia. Por eso es importante entender que no hay que matar el deseo para caer en la inercia, sino sublimarlo, sino que ese deseo sea más sutil, que tenga que ver con aspirar a cosas más elevadas. Entonces ahí transmutamos los vicios, que nos llevan a deseos más mundanos, por virtudes, que es el reposicionamiento de la conciencia en otro nivel, y esas virtudes para expresarlas en servicio, que también entonces tiene que ver con un deseo superior. O sea, obviamente claro, no se trata de matar el deseo. De alguna manera es un deseo, porque yo cuando en algún momento he dicho, no tengo deseos, más allá de cosas familiares, que si hay un deseo subyacente, que bueno, hay que trabajar, pero es al margen. Pero digo, cada mañana, o sea, tengo una distancia, ponerle con mi nieta, ese dolor que lo tengo que superar, pero entonces me trato de levantar y movilizarme desde un propósito del ayudar, de un hermano que me necesite, sí, pero me moviliza, no sé si en definitiva es un deseo, sí, subliminando mis acciones, digamos, porque no me levanto para satisfacer nada personal, ¿sí? Pero sí, igualmente, que la mueve es la voluntad, ¿no? No deja de ser un deseo, el ayudar, sí, el levantarte. Pero por eso se aclaró varias veces que no se trata de matar el deseo, sino de reconocer los deseos inferiores y sublimarlos por cuestiones superiores para que se vaya elevando la conciencia. Eventualmente se trasciende todo deseo personal y ahí entonces sigue estando algo presente, ese impulso que en vez de llamarlo deseo, como se trascendió lo personal, lo llamamos voluntad. Pero ese impulso por mejorar, por llevar la vida a niveles más excelsos, más nutricios, de mayor síntesis y unidad, sigue estando presente y ahí en ese nivel lo llamamos voluntad. Sí, tampoco habría que obsesionarse, ¿no? Tanto con el deseo ni con el propósito, como que sea algo que es solo eso y nada más, y uno se olvida de todo el resto de la vida cotidiana y es lo único que importa, y me parece que está bueno por ahí también muchas veces observar qué es lo que pasa alrededor nuestro, sin obsesionarse tanto con un propósito o con un deseo, ¿no? Tal cual. Muchas veces por ahí eso... uno ahí tiene cosas Sí. para mejorar, ¿no? O sea, la vida y el karma te está mostrando cosas que tenés que trabajar más allá de tu deseo y tu propósito, ¿no? Sí, porque cuando se está en el camino es como que hay cosas contradictorias, ¿no? Porque se nos dice el tema del deseo, pero en el mundo, como ya repetimos varias veces, es necesario tener el deseo. Incluso se dice que el discípulo tiene que tener pasión, tanto como el más mundano que tiene el deseo para adquirir riquezas o esa misma pasión que pueden tener con esa tendencia de las riquezas o de otros aspectos mundanos. El discípulo tiene que tener también esa pasión, pero al mismo tiempo tiene que ser desapasionado. Y estas contradicciones son las que uno tiene que ir lidiando cuando uno va andando en el sendero, ¿no? O sea, tener los deseos fuertes para poder actuar con firmeza y con pasión y con vehemencia para que rinda frutos lo que uno hace, porque si no hay deseo, lo que uno hace no rinde frutos. O sea, tiene que haber un deseo para que impacte y llegue. Pero sin embargo, el discípulo no tiene que sentir el deseo. O sea, es ambiguo, pero, claro. pero a eso es lo que se apunta.
no tiene que haber tomado, es decir, no tiene que caer en el apego, en el condicionamiento de eso. Y por eso a veces el deseo se le dice que sublimado antes de llegar a la voluntad es aspiración. Entonces son distintas palabras que en realidad, en esencia, muestran el uso de la energía, pero con distintos niveles de conciencia. Entonces, cuanto más estamos en la conciencia del yo personal, que se siente separado del resto y está muy apegado a las cuestiones de los sentidos, bueno, es el deseo inferior. Cuando eso empieza a caducar por el agotamiento de la experiencia, bueno, empieza a surgir la aspiración. Ese deseo inferior se empieza a sublimar, los vicios empiezan a trabajar en virtudes, y la aspiración empieza a quemar, mejor dicho, lo más denso. Y esa aspiración eventualmente se tiene que trascender en la voluntad de la que hablamos antes. Entonces son procesos, y mientras tanto, entender que el deseo, en todos sus niveles, tiene su función, no es algo malo. Ya sea en el inferior como en el superior, todo tiene su función en el sistema. Por eso no hay que obsesionarse con nada. Todo tiene su razón de ser. Sí, eso Si quiero es agregar nada importante, más. perdón. Sí. Perdón, que quería decir esto de la que nombraste Seba y a Helio, lo de la obsesión, porque yo me planteé en algún momento eso, que caía en una obsesión, si como un poquito más de esto porque es deseo de gula, y que comer lo indispensable para, también nombré una situación familiar donde me pregunto, ¿tengo que trabajar el desapego de una nieta que me desvincularon o seguir luchando porque vive ella en un mundo de violencia? Pero tengo una lucha permanente. Ahí es decir, está la importancia del discernimiento, ¿no? Por eso se dice que el claro, discernimiento es la herramienta más importante que tiene el aspirante, porque uno tiene que discernir cuándo actuar, cómo actuar, cuándo no actuar, en qué medida, hasta cuándo, con quién sí, con quién no. A veces hay que hacer una cosa y a veces hay que hacer justamente todo lo contrario. Y eso es el discernimiento. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay una frase que dice que a los niños y a los animales hay que defenderlos. Así que si ella siente algo que tiene que hacer, creo que está haciendo lo correcto. Está defendiendo a un niño. Sí, eso está en los pies del maestro. En ese sentido lo hago, pero trato de discernir esto, que no sea una necesidad mía obsesiva o afectiva, cariñosa de volver a verla. Pero por otro lado, legalmente, lógicamente estoy cursando algo para sacarla de un mundo de violencia. Pero sí te haces el debate permanente, o sea, más allá de esa situación y de todo lo cotidiano, que no sea lo que te moviliza el deseo. Pero eso, que el deseo tampoco no se convierta en una obsesión de decir, no, esto no. Por eso también se habla mucho de trabajar la aceptación, pero la aceptación no de la resignación, sino desde comprender la situación y trabajar de la mejor forma en función de lo que creemos más útil. No sé, si nos caemos en un pozo, no se trata de caer en la inercia y decir, bueno, acepto que estoy en el pozo y no me muevo del pozo. No, acepto que estoy en el pozo, comprendo la situación y discierno qué es lo mejor para salir del pozo. Entonces, el deseo está asociado con la aspiración, con la voluntad, con la aceptación, con un montón de cosas. Es muy, muy interesante con todo lo que lo podemos relacionar, y es muy rico, ¿no?, reflexionar en este punto. Por eso nos llevó casi todo el trabajo de hoy, estas 3 estrofas. Sí. Si no tienen más, vamos a tener que ir cerrando. Estamos en horario. Vale. Bueno, gente, hacemos el cierre. Ya cerramos, ¿no? Si quieren compartir algo más, alguna última reflexión, alguna última consulta, aprovechemos estos minutitos, y si no, hacemos el cierre. En últimas, mientras haya deseo, hay apego, y mientras haya apego, hay renacimiento, hay reencarnación, y se sigue encarnando. Así, muy buena síntesis. Esa es una buena lectura. Sí, también es verdad que si no hay deseo, en la vida uno puede caer en la inercia. Entonces, está perfecto lo que decís, pero también tener el discernimiento que si no deseo nada, deseo no desear. O sea, es muy sutil todo. Así que dejamos ahí como para ir reflexionando. Sí, ahí eso es por eso el peligro, límites, que está bueno aclararlo. Claro. Se cae en ese peligro, ¿no? Que Claro, decida entonces, ¿para qué me voy a levantar cada día? Hay que tratar de buscar y poner los límites de buen modo, con amor, digamos, de buena forma. No, porque hay aspiración, como decía Sebastián. Perfecto. Claro, ahí es como un modo de sublimar ese deseo personal egoísta, ¿no?, en esa aspiración al bien. Por eso se nos sugiere el estudio, para ir
perfeccionando nuestro discernimiento, ir ajustando internamente lo que necesitamos para después poner en la práctica, el servicio, que es un modo de poner en acción lo que estudiamos, y la meditación como el canal hacia lo vertical, que nos va a reposicionar en estados de conciencia cada vez más complejos, es decir, de mayor síntesis, de mayor unidad, para que lo inferior naturalmente se trascienda y no tenga que ver con resistencia, con inhibición, con luchas, ni nada que genere más tensión y desaciertos, ¿no? Porque todo lo que genera tensión termina haciéndonos más prisioneros. Así que bueno, me parece que fue muy interesante lo visto hoy, y en la semana posiblemente compartamos bastante material. Así que bueno, gente, ¿alguna última reflexión o consulta? Y si no, hacemos el cierre. No, muy enriquecedor, gracias. Me quedó una que acabaste de decir, a ver si me equivoqué. ¿La tensión te hace prisionero, dijiste? No, la tensión. Ah, La tensión listo. es interna, estás en prisionero. La atención, o sea, es no tensión, al contrario, te libera de esas tensiones internas. Listo, escuché mal, gracias. De nada. Bueno, ¿hacemos el cierre? Espalda recta. Aflojamos las tensiones del cuerpo. Realizamos 3 respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada Om en medio tono.
Loka samasta Sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Loka samasta Sukhino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego en respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Namaste, muchas gracias, gente. Recuerden que tenemos un grupo donde compartimos información en la semana, así que seguramente esta no va a ser la excepción, va a haber mucho material al respecto. Los que no estén en el grupo de WhatsApp, me avisan y lo sumamos. Y bueno, seguimos en contacto vía el grupo y muchas gracias a todos por participar. Y tenemos otras actividades en la semana, así que seguramente nos volveremos a encontrar en otro Zoom. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Hermoso encuentro, gracias. Gracias. Excelente noche. Bendiciones, buenas noches. Que descansen. Muy buenas noches. Que muy buen descanso. Chao. Chao, buenas noches.